¿Alguna vez sentiste que tu vida se derrumbaba en silencio? ¿Has caminado entre sombras donde nadie te veía, donde el miedo se sentaba a tu lado como un viejo amigo, y Dios parecía lejano? Muchos conocen el Salmo 23, pero pocos lo han vivido en carne propia. Pocos han sentido lo que es clamar sin voz, llorar sin lágrimas y esperar una señal, mientras el mundo te da la espalda. Este no es solo un salmo, es una historia. Una historia de fuego y oscuridad, de un alma perdida en el valle más profundo, perseguida por la duda, por la culpa, por los errores que pesan como cadenas invisibles. Pero también es una historia de redención, porque en lo más hondo del abismo es donde más brilla la voz del pastor. Hoy te invito a vivir esta historia como nunca antes la has escuchado. No desde la letra, sino desde el espíritu. No desde la religión, sino desde la realidad. Esta es la travesía de un corazón que lo perdió todo y encontró a Dios entre lágrimas. Quédate, porque si alguna vez te sentiste solo, abandonado sin propósito, esta historia fue escrita para ti. Porque si alguna vez estuviste en el valle, hoy vas a descubrir que no estuviste solo. Prepárate, porque cuando lleguemos al final, sabrás que el Salmo 23 no es una oración para los muertos, sino un llamado a los que aún tienen esperanza. Empezamos. La noche caía con violencia sobre las montañas del alma. Todo era sombra, todo era eco. El viento aullaba entre las rocas como si cargara consigo el llanto de generaciones pasadas. Y en medio de ese valle, caminaba él, con el rostro cubierto por el polvo de muchas guerras y los pies marcados por largas jornadas de búsqueda. Sus ojos, aunque cansados, aún reflejaban una llama. No era la llama de quien lo tiene todo, sino la del que lo ha perdido todo, excepto la fe. Se llamaba Eliam. Había sido pastor de ovejas, hijo de un humilde guardián del desierto. Pero ahora se encontraba solo, sin rebaño, sin hogar y con un corazón quebrado. Las voces en su mente lo acusaban sin cesar. Fallaste, te abandonaron. Incluso Dios se ha olvidado de ti. Sin embargo, cuando cayó de rodillas sobre la tierra árida, sus labios murmuraron con temblor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en ese momento, algo se estremeció en el cielo. No fue un trueno, fue una promesa que despertaba. Una brisa suave se deslizó sobre su cuello como una caricia. El viento ya no gritaba, ahora susurraba. Era como si el universo entero se detuviera a escuchar la oración de un hombre derrotado, pero no vencido. Eliam se puso de pie lentamente. Ya no caminaba solo. La sombra que lo rodeaba comenzaba a disiparse, no porque la oscuridad se fuera, sino porque una luz comenzaba a guiarlo desde dentro. Y así empezó su travesía, no como un hombre buscando venganza, sino como un alma buscando restauración. El alba rompió con suavidad sobre las colinas del desierto. El sol no emergía con furia, sino con ternura, como si supiera que la tierra aún sanaba de una larga noche. Eliam caminó sin rumbo, aunque algo en su corazón decía que ya no estaba perdido. Sus pasos lo llevaron a través de una estrecha quebrada donde la sombra aún se aferraba a las piedras, pero al final del sendero vio lo imposible. Un valle escondido, oculto entre montañas estériles. Allí, los pastos eran verdes como la esperanza y un río cristalino serpenteaba entre las flores silvestres. Era un refugio, un oasis, una promesa hecha paisaje. Eliam cayó de rodillas, incrédulo. No era un espejismo. Era real. Sus dedos temblorosos tocaron el pasto húmedo. Lo arrancó como queriendo asegurarse de que no soñaba. Lo olió, lo saboreó. Era vida. Y entonces escuchó dentro de sí una voz suave, como la que habla al alma cuando el alma por fin se calla. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Lágrimas, calientes y pesadas, corrieron por sus mejillas endurecidas. No por tristeza, sino por asombro. No entendía cómo, después de tanto dolor, podía encontrar algo tan puro. Y mientras bebía del arroyo y dejaba que el agua lavara su rostro, recordó a su padre que de niño le decía: Hijo, a veces Dios no te saca del valle, porque quiere mostrarte que incluso allí puede hacer florecer la vida. Eliam cerró los ojos, y por un instante dejó de luchar. Por primera vez en mucho tiempo, descansó. Pero lo que él aún no sabía es que ese valle no solo era un refugio. Era el inicio de algo mucho más grande. El viento danzaba entre los árboles del valle, como si cada hoja tuviera su propia canción. Eliam, recostado junto al arroyo, sentía que el tiempo se detenía allí. El silencio no era vacío. Era plenitud. Era como si el mismísimo Creador le susurrara que aún no todo estaba perdido.
Aquel lugar no solo sanaba su cuerpo, comenzaba a restaurar su alma. Sus pensamientos, antes un torbellino de culpa, rabia y confusión, se volvían suaves. Recordó a su madre, que en su lecho de muerte le susurró con voz temblorosa: «Cuando no sepas a dónde ir, busca al pastor. Él siempre te encontrará primero». Y entonces, una presencia invisible pero palpable llenó el aire. No podía verla, pero sí sentirla. Como si alguien caminara a su lado. Eliam se levantó. Su ropa aún estaba sucia del desierto, sus pies heridos y sus manos vacías, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no caminaba por instinto ni por desesperación. Ahora era guiado, y escuchó dentro de sí, no con los oídos, sino con el espíritu: «Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Sus pasos lo dirigieron hacia un estrecho sendero que subía por la ladera. No era el más fácil, no era el más rápido, pero era claro, y eso bastaba. Eliam no entendía por qué debía seguir ese camino. Solo sabía que debía confiar, que si aquel valle le había sido revelado tras tanto dolor, entonces el que lo había traído allí tenía un propósito más grande. Y mientras subía, sintió que su alma, rota, herida, olvidada, comenzaba a sanar. Pero los valles de paz no duran para siempre. En lo alto de la colina, Eliam divisó a lo lejos la sombra de una tormenta que se acercaba. No huyó, porque ahora sabía que no estaba solo. Las nubes se arremolinaban como ejércitos en el cielo. El viento, antes suave, ahora aullaba como si quisiera arrancar los árboles de raíz. Eliam no se detuvo. Sus pasos firmes lo llevaban hacia un nuevo paisaje, seco, oscuro y cubierto por una bruma pesada. Era como si el mundo hubiera perdido su color. El valle ante él no tenía nombre, pero los antiguos lo llamaban el abismo de los que temen. Ningún viajero lo cruzaba sin marcas en el alma. La oscuridad no era solo física, era espiritual. Cada sombra parecía moverse, cada piedra susurraba dudas. Eliam respiró profundo. A cada paso, la niebla le susurraba mentiras. No hay nadie contigo. Te equivocaste de camino. Dios no está en este lugar. Pero justo cuando el miedo se apretaba como una mano fría sobre su pecho, recordó lo que había sentido junto al arroyo, esa presencia. Entonces sus labios se abrieron, y por primera vez en años habló con su pastor. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Y al pronunciar esas palabras, no lo imaginó, lo sintió. Una mano invisible lo sostuvo. No era el fin, era una transición. La vara del pastor golpeó el suelo del espíritu, y los ecos de su autoridad retumbaron en lo más profundo de aquel valle. El bastón tocó el corazón de Eliam, y en ese contacto algo despertó en él, el coraje nacido de la fe. Los susurros del miedo callaron, las sombras retrocedieron. El valle seguía oscuro, sí, pero ahora no estaba solo, y eso era suficiente. Eliam avanzó, con ojos encendidos por la promesa, y una voz que resonaba como un canto de guerra en su alma: «Tu vara y tu cayado me infunden aliento». Y al fondo del valle, donde la neblina parecía más espesa, una mesa estaba siendo preparada. Pero eso es parte de lo que viene. La oscuridad del valle comenzaba a disiparse como si el mismo cielo respirara aliviado por la fe de un solo hombre. Eliam, con su túnica rasgada y sus pies cubiertos de polvo, ascendía a la última colina del abismo. Pero lo que vio al cruzar la cima no lo esperaba. En medio de la nada, entre la soledad y los ecos del miedo vencido, una mesa espléndida se alzaba sobre la piedra. No era una alucinación. Era una mesa real, firme, luminosa, majestuosa. El mantel era blanco como la luz del amanecer, y sobre reposaban frutas, panes calientes, copas rebosantes, aceite perfumado, vino dulce y manjares que ningún hombre del pueblo jamás había probado. Pero eso no era lo más impactante. Alrededor de la mesa, los rostros del pasado estaban allí. Quienes se burlaron de Eliam cuando decidió confiar en el pastor. Quienes lo abandonaron cuando eligió seguir el bien en vez de lo fácil. Quienes quisieron verlo caer, ahora estaban de pie, presenciando el banquete preparado para él. Ninguno podía tocar la mesa. Solo observar, con ojos vacíos, con manos que no alcanzaban. Porque esa mesa no era para ellos. Era para el amado del pastor. Una voz invisible, pero imponente, tronó en el alma de Eliam: «Aderezo mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores». Y entonces, como una unción divina, el pastor mismo, invisible, pero real, vertió aceite sobre la cabeza de Eliam.
no con violencia, no con gritos, con la suavidad de quien ama. El aceite descendía como oro líquido. El alma de Eliam ardía de paz, y su copa rebosaba. Eliam, que antes se consideraba débil, ahora era fuerte. No porque sus enemigos hubieran cambiado, sino porque él había sido transformado. La prueba no lo destruyó, lo consagró. Y al beber de la copa, ya no había odio ni rencor. Solo gratitud. La voz celestial murmuró, como una canción que arrulla el corazón. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero el viaje aún no terminaba. Desde lo alto de la colina, Eliam divisó un sendero dorado, como tejido por rayos de sol. Y al final de ese camino, se alzaba una casa antigua, firme, familiar, un hogar eterno. Eliam descendió de la colina con pasos renovados, como si cada fibra de su ser fuera sostenida por una fuerza invisible. Ya no era el mismo que había entrado en el valle. Sus ojos, antes nublados por el miedo, ahora brillaban con propósito. Pero entonces, algo asombroso sucedió. Del suelo brotó una brisa dorada, suave como un susurro celestial. A su lado, dos figuras comenzaron a caminar. No tenían forma humana, pero tampoco eran sombras. Eran presencias vivas. Una resplandecía como el sol del amanecer. Era el bien. La otra, serena como el agua que fluye entre montañas. Era la misericordia. No hablaban con palabras, pero Eliam entendía. Habían estado siempre con él, incluso cuando pensaba que caminaba solo, incluso cuando caía, cuando dudaba, cuando lloraba. El bien y la misericordia no lo habían dejado ni por un segundo. Solo que ahora podía verlos. Cada paso que daba, ellos lo daban con él. Cuando su pie tropezaba, el bien lo sostenía. Cuando su corazón se quebraba, la misericordia lo sanaba. Y mientras el sol descendía, tiñendo los cielos de púrpura, Eliam comprendió. El valle no fue un castigo, fue un camino sagrado. Fue allí donde aprendió a confiar, donde fue probado, donde descubrió que el pastor no lo guía por caminos fáciles, sino por sendas eternas. La voz celestial habló de nuevo, esta vez como un eco suave en su pecho. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eliam alzó la vista. La casa que había visto desde lejos ya no era un simple hogar. Era el templo del pastor. Era el lugar donde la eternidad empezaba, donde ya no existiría el llanto, ni el miedo, ni el abandono. Y mientras avanzaba hacia sus puertas, sintió algo distinto. No solo iba a entrar a esa casa, él iba a habitar en ella, para siempre. El final del camino no era el fin, era el comienzo de una gloria sin fin. Eliam avanzó hacia la puerta de la gran casa del pastor. Era majestuosa, pero no por sus riquezas terrenales, sino por la paz que brotaba de sus muros. Allí no se escuchaban llantos, no había prisas, no existía el tiempo como en el mundo de los hombres. Todo parecía en reposo, eterno. Las puertas se abrieron solas con un sonido profundo, como si el universo mismo reconociera su llegada. Y lo que encontró adentro no era lo que esperaba. No había oro, no había tronos, no había multitudes esperando. Solo una mesa y un libro, el mismo libro que una vez el pastor llevaba en su mano cuando lo encontró en el valle. El libro que ardía con letras de fuego eterno. El libro de los que habían sido llamados, transformados y ahora enviados. Porque la casa del Señor no era solo un lugar de descanso, era un cuartel de reyes. Eliam se acercó al libro. Su nombre estaba allí, pero no como un final feliz, sino como un comienzo sagrado. Eliam, si moras en mi casa, también habitas en mi propósito, dijo la voz del pastor, resonando por toda la sala. Entonces lo entendió. El valle no solo fue para restaurarlo, sino para prepararlo. La mesa no fue solo para honrarlo, sino para comisionarlo. La casa no era solo refugio, era entrenamiento para la eternidad. Y allí, en ese instante sagrado, el pastor apareció frente a él, no como una figura lejana, sino cara a cara. Sus ojos eran como fuego, pero su voz era la de un padre. ¿Estás listo para guiar a otros por el valle? ¿Para ungir cabezas heridas? ¿Para ser tú el que busque las ovejas perdidas? Eliam cayó de rodillas, no por miedo, sino por reverencia. Ahora entendía. El verdadero propósito de habitar en la casa del Señor era salir de ella con la gloria de su amor en el corazón. Un nuevo viaje comenzaba. Una nueva unción lo cubría. Un nuevo título ardía sobre su alma. Pastor del valle, siervo del Altísimo, hijo del buen pastor.
Y así, con lágrimas de obediencia, Eliam volvió su mirada hacia la puerta por la que había entrado. Pero ahora saldría por ella, no como quien huye del valle, sino como quien ha sido llamado para conquistar la oscuridad con la luz. Eliam descendió por la colina donde se alzaba la casa del Señor. Ya no era el mismo hombre. Cada paso que daba, la tierra parecía reconocerlo. El aire, que antes le pesaba, ahora lo rodeaba con reverencia. El cayado del pastor, aquel que una vez lo sostuvo, ahora estaba en su mano. No era solo un bastón, era autoridad. Y en su pecho ardía una llama que no consumía carne ni alma, sino que iluminaba desde dentro. Era la misma luz que vio cuando estuvo en lo más oscuro del valle. Pero esta vez, no caminaba solo. Del libro sagrado que encontró en la casa, salieron palabras vivas que flotaban a su alrededor como centellas. Versos del Salmo 23 lo envolvían como una armadura invisible. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahora ese versículo ya no era consuelo, era espada. A la distancia, vio una figura encorvada entre las sombras. Era un joven, aterrado, como él lo estuvo una vez. Los mismos ojos vacíos, el mismo lodo sobre su piel. Su nombre era Azarel. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. Eliam sonrió. Se arrodilló frente a él, y colocando su mano sobre su hombro, dijo: Yo soy aquel que una vez caminó solo. Pero ya no más. Ahora estoy aquí por ti. Azarel rompió en llanto. No sabía por qué, pero la presencia de aquel hombre le traía paz, como si el valle no tuviera ya poder sobre él. ¿Cómo saliste de aquí?, preguntó. Y Eliam, con una voz que resonó como eco de lo eterno, respondió: No se trata de salir, se trata de quien te guía. El Señor es mi pastor. Él me hizo cruzar. Él me dio un cántaro de agua viva y me preparó mesa en medio de mis enemigos. Él me restauró y me envió. Eliam tomó a Azarel de la mano, y juntos caminaron, y mientras avanzaban, el valle retrocedía. Las sombras se hacían menos densas. El cielo parecía abrirse. Incluso las bestias que antes lo atormentaban ahora se escondían, porque ya no era un hombre quien cruzaba el valle. Era una promesa viviente. Y cada paso era un nuevo verso escrito con vida. El Salmo 23 no era un salmo más. Era la historia de su alma, tallada con lágrimas, restaurada con aceite y ahora sembrada en otros. Y al final del valle, cuando la luz volvió a brillar, Eliam miró atrás y dijo: El valle no fue mi final, fue mi fuego, y en él fui forjado. El sol se asomaba entre los riscos. Por primera vez, los rayos traspasaban las nubes del valle, como dedos de oro tocando la tierra con misericordia. Eliam y Azarel avanzaban en silencio, pero el ambiente era distinto. No era el mismo valle, o tal vez eran ellos quienes ya no eran los mismos. De pronto, se detuvieron frente a una vieja higuera seca, retorcida como si el dolor la hubiera esculpido. Eliam miró a Azarel y le dijo: Aquí me derrumbé una vez. Fue aquí donde creí que Dios me había olvidado. Y fue aquí donde escuché su voz. Azarel tocó la corteza rugosa del árbol. Su mano temblaba. ¿Y cómo suena la voz de Dios?, preguntó con voz entrecortada. Eliam cerró los ojos y respondió con solemnidad: Como un susurro que atraviesa tu alma, como un bálsamo que te nombra por tu verdadero nombre, no por el que te dio el mundo, sino por el que él te soñó desde el principio. Azarel bajó la mirada, sus ojos llenos de culpa y heridas invisibles. ¿Y si no soy digno? ¿Y si mis errores me alejan de él? Fue entonces que el viento sopló. Las hojas secas del suelo comenzaron a girar en espiral. Y entre ese silencio sagrado, una voz se alzó. No vino de afuera, sino de dentro. Tú eres mío. Azarel se llevó las manos al pecho. Una calidez desconocida lo invadió. Sintió que algo se rompía dentro de él. Una cadena, una culpa, un peso ancestral. Cayó de rodillas. Lágrimas silenciosas caían sobre la tierra agrietada. Eliam se arrodilló junto a él, y en voz baja recitó: Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Azarel repitió las palabras, tembloroso, pero con una fe que comenzaba a nacer. Y cuando terminó el verso, algo milagroso ocurrió. La higuera seca empezó a florecer. No fue visible de inmediato, pero una pequeña hoja verde brotó de una rama que parecía muerta. Eliam la señaló con una sonrisa. ¿Ves? El salmo no es solo poesía, es semilla, y cuando cae en tierra fértil, la vida renace. Azarel alzó la mirada.
Ya no tenía miedo. Había sido visto. Había sido nombrado. Y ahora había sido llamado. El pastor lo había alcanzado. Y con él, la vida comenzaba otra vez. El aire olía diferente. La tierra húmeda y renovada parecía haber absorbido las lágrimas de Azarel como si fueran lluvia esperada desde hacía siglos. Algo había cambiado en su interior, y aunque el paisaje aún era áspero, su alma ya no era desierto, sino jardín en construcción. Eliam lo miró con ternura. Desde este momento, ya no caminas conmigo, caminas con él. El pastor ha puesto su vara sobre ti. Eso significa que te ha escogido para más de lo que imaginas. Azarel frunció el ceño. ¿Y qué significa eso? ¿Que me convertiré en un profeta, un guerrero de Dios? Eliam sonrió con sabiduría y señaló el cielo cubierto por gaviotas danzantes. Significa que aprenderás a escuchar más allá del ruido. Que cuando las sombras te rodeen, no correrás, caminarás con fe, porque ya no eres esclavo del miedo, sino oveja de su rebaño. Esa noche acamparon al lado de un arroyo cristalino. Las estrellas colgaban como lámparas de gloria sobre sus cabezas. Y en medio de esa quietud sagrada, Eliam le ofreció a Azarel una tabla de madera y un cincel. Es tiempo de que grabes en piedra lo que ha sido escrito en tu corazón. Azarel talló la primera línea. El Señor es mi pastor. Mientras lo hacía, se detuvo. ¿Por qué comienza así? ¿Por qué no dice que él es un rey o un juez? Eliam se acercó, su voz suave como el viento nocturno. Porque un pastor no gobierna desde un trono, sino que camina entre las ovejas. Las llama por su nombre, cura sus heridas, las guía con ternura. Y cuando una se pierde, deja a las 99 para ir tras ella. Azarel bajó la mirada, profundamente conmovido. Yo era esa oveja. Y él te encontró. El joven siguió tallando verso por verso, palabra por palabra. Y mientras lo hacía, los recuerdos del pasado parecían desvanecerse, absorbidos por la verdad de cada línea que emergía como fuego sobre la piedra. Esa noche soñó con pastizales verdes, con cántaros de aceite rebosando sobre su cabeza, con caminos de luz entre la oscuridad. Y al despertar, no solo recordaba el salmo, lo llevaba escrito en su espíritu. Eliam lo vio despertar con los ojos llenos de propósito. Hoy comienza tu entrenamiento, dijo, porque quien ha sido rescatado, también será llamado a rescatar. Y así, al despuntar el alba, ambos siguieron caminando. Pero esta vez, no eran un sabio y un perdido. Eran dos discípulos, guiados por el mismo pastor. Y entre susurros del amanecer, el eco celestial aún se escuchaba. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque ahora Azarel entendía. Él estaba con él. El cielo comenzó a oscurecer, no por la noche, sino por un cambio profundo en la atmósfera. Las nubes descendieron como un velo de prueba. Eliam se detuvo justo antes de una gran garganta rocosa, donde el viento ululaba con voces de antiguos viajeros. Hemos llegado al Valle de los Ecos Perdidos, dijo con solemnidad. Aquí muchos han gritado buscando respuestas, pero solo escucharon el eco de su propia desesperación. Azarel tragó saliva. El lugar no tenía vegetación ni ríos, solo rocas rotas y sombras largas. Aún así, Eliam le entregó una vara y un odre con agua. Aquí no te acompañaré. Este trayecto lo debes cruzar solo. Pero no olvides, no estás solo. Azarel miró el abismo que se abría ante él. Sus pasos resonaban como si miles lo siguieran. Pronto el viento le devolvió su propia voz. ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo esto es mentira? El eco replicó. Si todo esto es mentira. Entonces una sombra emergió de entre las piedras, la figura de un anciano encorvado con ojos de humo. ¿Tú eres el que dice que el Señor es su pastor? Dijo con una risa amarga. Entonces dime, ¿dónde está ahora? ¿Por qué te deja aquí? Azarel sintió la duda como un cuchillo. Por un segundo, recordó el abandono de su niñez, las veces que clamó en la oscuridad sin respuesta. Pero su mano se aferró a la vara. Porque aunque no lo vea, él ya está en el otro lado del valle esperándome. La sombra se estremeció. ¿Y si no llegas? Entonces él vendrá a buscarme, respondió Azarel con fuego en la voz. Las rocas vibraron. El anciano chilló como si el nombre del pastor fuera fuego en su piel, y desapareció como humo entre grietas. El viento cesó. El eco se apagó. Azarel cayó de rodillas. No por miedo, sino por adoración. Señor, no necesito verte para saber que estás aquí. Y en ese instante, lo sintió, una paz más fuerte que el miedo, un bálsamo sobre su alma herida.
El salmo volvió a su mente, no como un pensamiento, sino como una presencia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Azarel se levantó, cruzó el resto del valle sin vacilar. Ya no necesitaba prueba, ya no pedía señales, solo confiaba. Y cuando llegó al otro lado, Eliam lo esperaba con una sonrisa. ¿Lo viste?, preguntó. Azarel asintió. No con mis ojos, pero con mi alma. Entonces Eliam le entregó un manto blanco y una campana de bronce. Desde ahora eres guardián del valle. A otros les parecerá un abismo, pero tú les enseñarás a atravesarlo, no como un valiente, sino como un creyente. Y así, al caer el sol, el Salmo 23 no era un texto para Azarel. Era su testimonio. Al alba del tercer día, mientras el sol nacía como una herida abierta sobre el horizonte, Eliam y Azarel se encontraban al pie de un sendero que conducía a un bosque cubierto de neblina. A partir de aquí, dijo Eliam, los que creen que han encontrado la verdad serán puestos a prueba por aquellos que imitan la voz del pastor, pero que en realidad son lobos disfrazados. Azarel frunció el ceño. ¿Lobos? Eliam le entregó una pequeña flauta tallada en madera de olivo, marcada con inscripciones hebreas. No confíes en los ojos. Confía en lo que canta el alma. Solo la melodía del verdadero pastor calma las aguas. Y así partió Azarel solo una vez más. Apenas cruzó el umbral del bosque, se encontró con un joven de túnica blanca, rodeado de una multitud. «Él es el pastor», gritaban. «Nos habla de amor, prosperidad, poder. Dice que no sufriremos jamás si lo seguimos». Azarel observó cómo aquel joven sonreía, tocando una lira de oro. Su voz era suave, hipnótica, y hablaba de caminos sin espinas, de mesas repletas de manjares, pero nunca mencionaba al valle, ni a la vara, ni a la corrección del alma. Azarel se acercó. «¿Dónde está tu cayado?», preguntó. «No lo necesito», dijo el joven. «Yo guío con placer, no con sacrificio». Fue entonces cuando Azarel comprendió. Tú no eres pastor, eres el eco de un deseo. Y el verdadero camino no se mide por el confort, sino por la fidelidad. El joven lo miró con frialdad. Su túnica empezó a deshilacharse, revelando garras donde antes había manos. «Tonto, ¿por qué sufrí por alguien que ni siquiera puedes ver?». Pero Azarel ya no dudaba. Sacó su flauta y sopló con fe. La melodía no era hermosa, pero era pura. Y en ese instante, los árboles se estremecieron. El cielo se abrió por una brecha, y una luz dorada cayó como lanza sobre el impostor. Este chilló, se retorció y desapareció como neblina frente al sol. La multitud quedó en silencio. Algunos lloraban, otros simplemente se marcharon, confundidos. Solo unos pocos se acercaron a Azarel. «¿Qué era eso?», preguntó una niña. «Una sombra con disfraz de luz. Pero el verdadero pastor no promete lo fácil. Promete estar contigo, incluso en lo difícil». Azarel extendió la flauta. «Toma, sopla esto cuando dudes. No atraerá multitudes, pero mantendrá viva tu alma». Y mientras el sol ascendía, el pequeño grupo se puso en marcha. Iban hacia el norte, donde se decía que el desierto hablaba con voz de trueno. Y Azarel, ahora más que un viajero, era guía. No por sabio, sino porque sabía seguir al que todo lo ve. El sol se alzó con furia sobre el desierto. No quedaban árboles, ni sombra, ni siquiera aves. Solo arena, silencio y calor, mucho calor. Azarel y los pocos que lo seguían caminaban entre dunas que parecían moverse, como si el mismo desierto respirara en su contra. Pasaron 3 días sin encontrar agua. «No queda nada, ni dirección, ni fuerza», murmuró un anciano. Un niño cayó al suelo. «No puedo más». Azarel también sentía el cuerpo quebrarse. Su lengua estaba seca. Sus pensamientos comenzaban a desdibujarse, como si la mente quisiera abandonarlo antes que el alma. Fue entonces cuando, cayendo de rodillas, recordó: «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Con los ojos cerrados, dijo en voz temblorosa: «Señor, este desierto es mi enemigo. Este sol es mi prueba. Esta sed, mi angustia. Pero si tú eres pastor, entonces incluso aquí puede aparecer tu mesa». Y lo imposible ocurrió. Un viento sopló, suave, fresco como el rocío de la mañana. La arena comenzó a abrirse, como si una mano invisible apartara el velo del sufrimiento. Ante sus ojos apareció una pequeña elevación de piedra, y sobre ella, pan. Pan caliente, real. Pan que humeaba bajo el sol abrasador,
como si el cielo lo hubiese horneado en secreto. Junto al pan, una vasija de barro con agua clara, que brillaba como diamante líquido. Uno por uno, los sedientos se acercaron. No corrieron, no se pelearon. Se acercaron con reverencia, porque sabían, aquello no era casualidad. Aquello era provisión divina. ¿Cómo es posible?, susurró una mujer. Azarel alzó los ojos al cielo y respondió: porque él nunca dijo que evitaría a nuestros enemigos. Dijo que prepararía mesa delante de ellos. Y en lo alto de la duna, un grupo de hombres montados observaba. Eran forasteros, saqueadores, esperaban encontrar un pueblo débil, agonizante. Pero en lugar de eso, vieron un banquete. Vieron rostros llenos de vida, en medio de un desierto muerto. ¿Qué clase de magia es esta?, murmuró uno. Y otro, el más anciano, con ojos llenos de una sabiduría que venía de heridas pasadas, dijo: no es magia, es promesa. Los forasteros no atacaron, solo se alejaron, confundidos como sombras que no logran cubrir una llama. Mientras tanto, Azarel rompía el pan con las manos y lo compartía con cada uno. Este pan no es mío, es de quien lo envió. Y todos comieron y bebieron. No solo saciaron el cuerpo, sus espíritus fueron ungidos. Y alguien preguntó: ¿qué sigue ahora? Azarel, con una sonrisa marcada por el polvo y la gloria, respondió: ahora caminamos hacia la unción. El grupo avanzaba de nuevo, fortalecido por lo que había ocurrido en el desierto. Pero no todos reían. Algunos caminaban en silencio, como si algo invisible aún pesara sobre sus hombros. Uno de ellos, un joven llamado Elías, tenía los ojos clavados en el suelo. No era por cansancio, ni por temor. Era por vergüenza. El lugar hacia donde iban era el valle de las tumbas antiguas. Allí está enterrado lo que fui, susurró. Aquel valle era temido por todos. No por fantasmas, sino por recuerdos. Por pecados no confesados. Por decisiones que aún dolían. Era el lugar donde muchos evitaban ir, porque enfrentarse lo que uno fue es más difícil que luchar contra bestias. Y sin embargo, Azarel no se detuvo. Entró al valle con paso firme. El silencio allí era distinto. No era como el del desierto, era más profundo, más pesado. Las tumbas no eran de piedra, eran cicatrices del alma. El grupo rodeó un altar caído, una especie de mesa antigua cubierta de polvo. Nadie se atrevía a tocarla. Nadie, excepto Azarel. Él extendió la mano y la limpió. Debajo del polvo había un cuenco. En su interior, aceite. Puro, dorado, fragante. A pesar del tiempo, no se había corrompido. Era como si el mismo Dios lo hubiese guardado, para ese momento exacto. Este es el aceite de perdón, dijo con voz suave, y fue guardado para ti. Se acercó a Elías, el joven que temblaba frente a su propia tumba. ¿Pero cómo? Yo lo arruiné todo. Lo enterré todo. No merezco esto. Azarel no respondió con palabras. Simplemente inclinó la cabeza del joven y vertió el aceite sobre él. El olor llenó el aire. Un perfume distinto a todo lo que habían olido. No era solo fragancia, era libertad. Era misericordia hecha aroma. Ungiste mi cabeza con aceite, susurró Elías, y sus lágrimas comenzaron a brotar como ríos. Y uno a uno, cada persona pasó frente al altar. Cada uno enfrentó su pasado. Cada uno fue ungido. No con desprecio, sino con honra, como si el cielo mismo dijera: ya no eres esclavo de tu historia. Eres portador de propósito. Entonces, algo aún más extraordinario ocurrió. De las grietas del suelo, comenzaron a brotar pequeñas flores. El valle maldito florecía. El lugar donde el dolor reinaba, ahora exhalaba vida. Azarel se volvió hacia el grupo y dijo: este aceite no solo sana, este aceite transforma. Y si tú fuiste ungido, ya no eres quien eras. Eres quien estás destinado a ser. ¿Y ahora qué?, preguntó una anciana. Ahora rebosará nuestra copa. El aire en el valle había cambiado. Ya no olía a muerte, ni a memoria vieja, ni a derrota. Olía a vida, a algo nuevo que brotaba desde dentro. Y cuando Azarel pronunció las palabras, rebosará nuestra copa, el grupo miró alrededor confundido. ¿Cómo podía haber abundancia en un lugar de ruinas? Entonces el anciano metió la mano en su túnica y sacó una copa de barro. Grietas la atravesaban, pero curiosamente no estaba rota. Era la copa que había llevado toda su vida, su símbolo, su historia,
Esta copa representa tu vida, dijo mostrando el recipiente al grupo. Muchos creen que, al estar agrietada, ya no sirve. Pero el Señor no elige copas perfectas, sino dispuestas. Tomó un poco del aceite del altar y la vertió en su interior. El aceite comenzó a llenarla, lenta, dulcemente, hasta el borde. Y entonces, el milagro. Aunque tenía grietas, la copa no derramaba el aceite por sus costuras. Al contrario, empezó a desbordar, pero no por ruptura, sino por plenitud. ¿Cómo es posible?, murmuró alguien. Porque cuando el corazón está quebrado, pero dispuesto, el Espíritu de Dios lo sella, y lo hace rebosar. Una a una, las personas comenzaron a sacar sus propias copas. Algunas eran de madera, otras de metal. Algunas más eran tan viejas que apenas se sostenían en pie. Azarel llenaba cada una, no por obligación, sino por propósito, y en cada copa ocurría lo mismo, rebosaban. Grietas y todo, rebosaban. Pero entonces vino la enseñanza más profunda. Esta copa no rebosa solo para ti, dijo mirando a Elías, rebosa para que otros beban de lo que tú recibiste. Los quebrados sanaron, los olvidados recordaron quiénes eran, los caídos se pusieron en pie, y cada uno llevaba ahora una copa en la mano, desbordando aceite vivo. Alguien preguntó, ¿y ahora qué hacemos con tanta bendición? Azarel sonrió. Ahora caminamos hacia la promesa, porque el bien y la misericordia nos seguirán. La multitud volvió a alzar la mirada. Frente a ellos, más allá del valle, un sendero se abría entre colinas doradas, y al fondo se veía una ciudad, lejana, pero viva. En ella, el sol no se escondía, y su luz los llamaba. Pero no podían correr hacia ella sin entender lo más importante. El valle no fue el fin, fue el umbral, y el aceite que llevas no es solo para ti, es para sanar el mundo. Una niña se acercó, levantó su copa hacia el cielo y gritó, «Mi copa está rebosando». Y todos repitieron al unísono, con voces fuertes, entre lágrimas y risas, «Nuestra copa está rebosando». Y así, como una sola familia, marcharon juntos, hacia la bondad, hacia la misericordia, hacia el hogar prometido. El sendero que se abría ante ellos no era ancho, ni fácil, ni recto. Era un camino de subidas y bajadas, de piedras sueltas y giros inesperados. Pero había algo distinto ahora. No caminaban solos. Cada paso que daban dejaba una huella brillante en el suelo, como si el aceite derramado de sus copas ungiera la tierra misma. Azarel caminaba al frente, pero ya no era un líder solitario. Era un pastor de pastores, y cada uno del grupo se había convertido también en guía para otros. ¿Dónde está el bien?, preguntó un joven con voz firme. «A tus espaldas», respondió el anciano sin mirar atrás. «¿Y la misericordia?» «También». El muchacho se detuvo, confundido. Pero al mirar hacia atrás, lo vio. 2 figuras caminaban tras él, envueltas en luz dorada. No tenían rostro, pero eran inconfundibles. Una irradiaba paz, la otra, compasión profunda. Y sus nombres se revelaron sin necesidad de ser dichos. Tof y Gesel, bien y misericordia. El joven lo señaló con asombro. ¿Nos siguen desde cuándo? Azarel, sin dejar de avanzar, respondió. Desde el día que el Señor fue tu pastor. Lo prometió. ¿Lo recuerdas? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Incluso cuando caí? Especialmente cuando caíste. Incluso cuando dudé. Cuando más te amaron. Cada miembro del grupo, al mirar hacia atrás, descubría las mismas figuras caminando tras ellos. Nunca las habían visto, pero siempre habían estado. Y entonces comprendieron. No importaba cuán oscuro hubiera sido el valle o cuán herido su corazón. El bien y la misericordia nunca los abandonaron. Habían caminado en silencio, recogiendo lágrimas, cubriendo con gracia, preparando el terreno para una gloria que aún no comprendían. Fue entonces que una mujer mayor, de rostro arrugado y voz temblorosa, se detuvo. Miró al cielo, luego al suelo, luego a su copa, y con una sonrisa que parecía contener todos los años de su vida, dijo, «Si el bien me sigue, y la misericordia también, entonces no tengo que correr más». Y se sentó en una piedra al borde del camino, cerró los ojos y comenzó a cantar, no un canto de guerra, ni uno de pena, sino uno de reposo, de confianza. Poco a poco, los demás se unieron. Sus voces se elevaron como incienso. No había apuro.
No había temor, solo certeza. El canto decía, aunque el mundo se derrumbe y las montañas caigan al mar, el pastor camina delante, y el bien y la misericordia nos siguen atrás. Aquel momento se volvió eterno. No necesitaban llegar aún. Lo importante no era la meta, era saber que nunca más estarían solos. La paz era ahora, la gracia, presente, el amor, inagotable. El canto se extinguió suavemente, como un susurro que se acuesta sobre el pecho de la montaña. Azarel alzó la vista, y a lo lejos, sobre una colina dorada por la luz del atardecer, apareció una visión que hizo temblar su alma. Una casa resplandeciente, cuyos muros no eran de piedra ni de madera, sino de luz viva. Una casa que no proyectaba sombra alguna, porque su interior era más brillante que el sol mismo. ¿Es? Preguntó uno, sin atreverse a pronunciarlo. Azarel asintió, sus ojos humedecidos por el asombro. Sí, es la casa del Señor. No un templo hecho por manos humanas, sino el lugar donde el alma encuentra su origen y su descanso eterno. Los caminantes aceleraron el paso, pero no era prisa de ansiedad, sino anhelo puro. La tierra parecía desaparecer bajo sus pies. Ya no había cansancio, ni heridas abiertas. Lo que antes eran llagas ahora brillaban como cicatrices de gloria. A medida que se acercaban, una música nueva llenó el aire. No venía de instrumentos, ni de voces humanas. Era una melodía que brotaba desde la propia tierra, como si la creación misma estuviera celebrando su retorno. Aves invisibles danzaban entre ramas que nunca perdían su hoja. Ríos cristalinos corrían cuesta arriba, como si ellos también buscaran esa casa. Y entonces lo vieron. Un umbral. No era una puerta cerrada, ni un arco de piedra. Era una entrada abierta, amplia como los brazos de un padre que no ha olvidado a sus hijos. En el centro, una figura los esperaba. No tenía corona, pero era rey. No tenía espada, pero todo en él imponía poder. No tenía túnica brillante, pero su mirada traspasaba el alma con ternura ardiente. Era el pastor, el mismo que los había guiado cuando no lo veían. El que había estado en cada sombra, en cada cima, en cada valle. Bienvenidos a casa, dijo. Y esas 3 palabras fueron más que sonido. Fueron descanso, sanidad, eternidad. Uno a uno, los caminantes cruzaron el umbral. Y al hacerlo, dejaron atrás más que un viaje. Dejaron el miedo, el dolor, la duda. No porque olvidaran lo vivido, sino porque todo había cobrado sentido. Dentro no había tiempo, ni llanto, ni noche, solo una mesa preparada, una copa desbordante, un aceite nuevo, y una paz que no se explicaba con palabras, sino con presencia. Azarel fue el último en entrar. Antes de hacerlo, se volvió una vez más, observó el camino recorrido, sonrió, y dijo en voz baja, Jehová es mi pastor, nada me faltó. Dentro de aquella casa de luz, donde el tiempo se doblaba como una hoja en manos del Creador, Azarel se detuvo en el umbral. Algo en su espíritu tembló, no por temor, sino por la magnitud del amor que lo aguardaba. Todo en aquel lugar estaba vivo. Las columnas murmuraban alabanzas antiguas, los pisos brillaban con pisadas que nunca se borraban, y desde lo alto fluía una corriente de gloria que descendía como rocío de eternidad. El pastor los esperaba al centro del salón, junto a la mesa del banquete. Su rostro no era de este mundo. Tenía la ternura de un cordero y la autoridad del león. En sus manos, sin embargo, aún estaban las cicatrices, abiertas no como heridas, sino como puertas por donde entraban todas las ovejas perdidas. Azarel cayó de rodillas. ¿Por qué hiciste todo esto? Por mí. Su voz era un susurro que apenas tocó el aire. El pastor sonrió. No respondió con palabras al principio. Le mostró las marcas en sus manos, y luego en su costado. Cada una ardía como el sol, pero sin quemar. Cada una hablaba más fuerte que 1000 libros. Porque tú eres mío, dijo al fin. Desde antes que nacieras, yo ya había preparado la mesa. Desde antes que te apartaras del redil, ya había decidido seguirte hasta el valle más oscuro. Cada lágrima que derramaste, yo la conté. Cada noche de soledad, yo la habitaba contigo. Y cuando fuiste herido, fui herido contigo. Azarel sintió que su corazón no podía contener tanta gracia. Lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de plenitud. De pronto, comprendió lo que nunca había entendido, que el Salmo 23 no era solo un poema, era una historia real, era su historia. Y el pastor había caminado con él incluso cuando no lo había visto. ¿Y ahora qué sí, Señor?
Preguntó. El pastor extendió su mano y lo ayudó a levantarse. Ahora vives, ya no como alguien que sobrevive, sino como alguien que ha sido hallado, redimido y amado eternamente. En esta casa morarás por largos días. Pero hay más, otros aún están en el valle. Vendrás conmigo una vez más. Azarel comprendió. Aquello no era el final, sino un nuevo comienzo. Y mientras el banquete celestial comenzaba, y las copas rebosaban de gozo, él supo que su alma jamás volvería a tener hambre. Porque el verdadero alimento era ese amor inmerecido que lo había alcanzado en los caminos de polvo, y lo había conducido a la casa del pastor. Mientras las puertas de la casa de luz se abrían con un canto que estremecía el alma, Azarel se convirtió en parte viva del reino. No como un invitado más, sino como un testigo del pastor, un embajador de la bondad y la misericordia que lo habían seguido incluso cuando él había huido. La mesa aún estaba servida, pero no todos los asientos estaban ocupados. Había espacios, muchos espacios, y cada silla vacía tenía un nombre escrito con fuego eterno. Nombres de otros hijos e hijas que aún vagaban por los valles, por las sombras, por las mentiras del mundo. Entonces el pastor habló otra vez, pero esta vez no solo a Azarel, sino a todos los redimidos que se habían sentado a su mesa. El banquete está listo, pero faltan muchos. El valle sigue lleno de miedo, pero ustedes ya no son ovejas temerosas. Son luces enviadas. Van conmigo, porque mi vara va delante de ustedes, y mi cayado los guía. Azarel asintió. Sus ojos se posaron en su reflejo, y ya no vio al joven tembloroso de la tormenta, sino a un viajero marcado por la gloria. Conocía el valle de sombra de muerte, conocía el dolor de la soledad, pero también conocía el susurro del pastor en medio del viento. Fue así como volvió. No al mismo mundo, ni con la misma carga. Volvió con autoridad. Volvió con compasión. Volvió con una voz que temblaba de verdad y una mirada que podía atravesar la oscuridad. A cada alma herida les decía: yo estuve donde tú estás. Yo también me perdí. Pero el pastor vino por mí, y ahora ha venido por ti. Cada vez que una oveja regresaba, el cielo sonaba con una melodía invisible. El banquete aumentaba. Las sillas se llenaban. Y la casa se expandía sin paredes, sin fronteras, sin tiempo. Azarel ya no vivía temiendo al valle. Ahora caminaba en él, con los pies firmes y la mirada en el pastor. Su copa rebosaba en cada conversación. Su corazón, ahora eterno, latía con propósito. Porque cuando el Señor es tu pastor, el miedo deja de ser el dueño de tu historia. Y así, mientras los días pasaban como ríos bajo el cielo de gracia, una verdad se esculpía en el firmamento. La bondad y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor habitarás por largos días. El sol se alzaba lentamente en un cielo sin sombra. Los valles ya no eran amenaza, sino senderos dorados por donde caminaban los redimidos. Azarel, de pie sobre una colina donde alguna vez tembló de miedo, ahora levantaba su voz no con temor, sino con fuego. El Señor fue, es y será mi pastor. No me faltó, no me faltará. En mi escasez, Él fue mi sustento. En mi oscuridad, Él fue mi lámpara. En mi caída, Él fue mi mano. Y cuando todos se fueron, Él se quedó. La multitud que le escuchaba no era grande en número, pero cada alma llevaba el eco del Salmo 23 grabado en sus cicatrices. Eran soldados del Espíritu, peregrinos de lo eterno, caminantes del reino. No estaban exentos del dolor, pero sabían quién los guiaba a través de él. El cielo tronó, no como juicio, sino como un aplauso celestial. El pastor observaba desde lo alto, sonriendo. Su voz, que una vez se escuchó entre truenos, ahora llegaba como un susurro en cada corazón. Nunca te dejé, nunca te olvidaré, y ahora eres mi mensajero. La historia de Azarel no terminó en la casa del Señor, porque habitar en la casa del Señor no es solo morir en paz, es vivir cada día con propósito. Es cargar el nombre del pastor en cada acción. Es convertirse en sombra para el cansado, agua para el sediento, refugio para el perdido. Y así, la historia no acaba. Porque cada alma que escuche estas palabras puede convertirse en Azarel. Cada oveja que se ha extraviado puede volver al redil. Cada valle de sombra es solo un tramo antes de la mesa del rey. El Salmo 23 no es una canción antigua. Es un mapa que comienza en la necesidad, pasa por el valle y termina en el trono. Y mientras quede una sola oveja en el mundo, el pastor seguirá buscando. Después de todo lo que has visto, después del valle, el miedo, la oscuridad, las traiciones, el hambre, la soledad,
El fuego y las pruebas, entiéndelo ahora. El Salmo 23 no es solo una oración bonita. Es una declaración de guerra contra el temor, una bandera levantada en medio de la batalla, una promesa que no depende de tus fuerzas, sino de quien camina contigo. El verdadero poder de este salmo está en sus primeras palabras. El Señor es mi pastor. No dice que un pastor guía tu vida, sino el Señor. Si Él es tu pastor, entonces puedes enfrentar cualquier valle, cualquier enemigo, cualquier escasez, porque no caminas solo. ¿Quieres descanso? Él te lo da. ¿Quieres dirección? Él te guía. ¿Estás en sombras? Él es tu luz. ¿Estás herido? Él restaura tu alma. ¿Estás siendo perseguido? Él prepara mesa frente a tus enemigos. Cuando el Señor es tu pastor, el final no es una tumba, es una casa eterna. Ahora entiéndelo, no se trata de que todo esté perfecto. Se trata de saber que incluso en lo imperfecto, en lo roto, en lo que no entiendes, Él está contigo. No importa si la noche es larga, el pastor nunca duerme. Y si hoy tú te sientes perdido, mira atrás en esta historia. Y recuerda, a veces Dios no cambia el valle, porque el valle fue diseñado para cambiarte a ti.